Junio 10. El registro histórico de los muchos milagros y masacres de este periodo continúa ahora con el registro de la enfermedad de Joram, como lo había predicho la carta de Elías. Continuamos. Joram cae enfermo. Segundo de Crónicas 21, verso 18. Después de todo esto, el Señor le mandó una enfermedad incurable en los intestinos. En Israel se frustra el plan de Siria. Segundo de Reyes 6, versículos 8 al 12. El rey de Siria estaba en guerra contra Israel, así que luego de consultar a sus oficiales dijo: voy a instalar mi campamento en cierto lugar. Entonces el varón de Dios mandó a decir al rey de Israel: ten cuidado de no pasar por tal lugar, porque los sirios van a acampar allí. Entonces el rey de Israel envió gente al lugar señalado por el varón de Dios, y éste una y otra vez advirtió al rey que debía tener cuidado. El rey de Siria se molestó mucho por esto, así que llamó a sus oficiales y les dijo: ¿no me van a decir quién de ustedes está a favor del rey de Israel? Uno de sus oficiales dijo: ninguno de nosotros lo está. Lo que pasa, mi señor y rey, es que el profeta Eliseo está en Israel, y es él quien va y le cuenta al rey de Israel todo lo que su majestad dice, incluso en la intimidad de su alcoba. La ceguera de los sirios. Segundo de Reyes 6, del 13 al 18, en Dotán. Entonces el rey ordenó: pues vayan y averigüen dónde está Eliseo para que yo mande a que lo aprendan. En cuanto le dijeron que Eliseo estaba en Dotán, el rey mandó allá soldados de caballería y carros de combate y un gran ejército, los cuales llegaron de noche y sitiaron la ciudad. Al día siguiente, por la mañana, el ayudante del varón de Dios salió y se encontró con que el ejército había sitiado la ciudad con su caballería y sus carros de combate. Entonces fue a decirle a Eliseo: ¡ay, señor mío! ¿Y ahora qué vamos a hacer? Y Eliseo le dijo: no tengas miedo, que son más los que están con nosotros que los que están con ellos. Acto seguido, Eliseo oró con estas palabras: Señor Jehová, te ruego que abras los ojos de mi siervo para que vea. El Señor abrió los ojos del criado, y éste miró a su alrededor y vio que en torno a Eliseo el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego. Y cuando los sirios se dispusieron a atacarlo, Eliseo oró así al Señor: te ruego que hieras con ceguera a estos paganos. Y Jehová los dejó ciegos, tal y como Eliseo se lo pidió. Liberación de los sirios en Samaria. Segundo de Reyes 6, 19 al 23, en Samaria. Luego Eliseo les dijo: este no es el camino correcto, ni esta ciudad es la que buscan. Síganme, y yo los llevaré hasta el hombre que buscan. Y los llevó a Samaria. Y cuando llegaron allá, Eliseo dijo: Señor Jehová, ábreles los ojos para que puedan ver. El Señor les abrió los ojos, y entonces vieron que se hallaban en medio de Samaria. Al verlos, el rey de Israel le preguntó a Eliseo: ¿debo matarlos, padre mío? Y Eliseo le dijo: no, no los mates. ¿Acaso matarías a quienes con tu espada y con tu arco hicieras prisioneros? Más bien, dales pan y agua, y que coman y beban, y se vayan de regreso con sus amos. Entonces el rey les ofreció un gran banquete, y en cuanto terminaron de comer y de beber, los mandó de regreso a su señor. Y nunca más volvieron a merodear en Israel bandas armadas de Siria. La tierra de la mujer es restaurada. Segundo de Reyes 8, versículos 3 al 6. Pasados los 7 años, la mujer sunamita volvió de ese país, del país de los filisteos, y fue a rogarle al rey que le restituyera su casa y sus tierras. El rey estaba en ese momento hablando con Giese, el criado del varón de Dios, y le decía: por favor, háblame de todas las maravillas que ha hecho Eliseo. Y mientras Giesi le contaba al rey cómo Eliseo le había devuelto la vida a un muerto, la madre del hijo resucitado por Eliseo llegó a pedirle al rey
la devolución de su casa y de sus tierras. Giezi exclamó entonces: «Su Majestad, esta es la mujer, y este es su hijo, al que Eliseo devolvió la vida». El rey interrogó a la mujer, y ella le contó todo. Entonces el rey llamó a un oficial y le ordenó: «Haz que a esta mujer se le devuelva todo lo que era suyo y todo lo que sus tierras produjeron desde que dejó el país hasta ahora». Naamán curado de lepra. Segundo de Reyes 5, del 1 al 14, en el río Jordán. Cierto general del ejército del rey de Siria, llamado Naamán, era un hombre muy importante. Su señor lo tenía en alta estima porque, por medio de él, que era un guerrero muy valiente, el Señor había dado la victoria a Siria. Pero Naamán era leproso. Un día, una joven israelita que las bandas de sirios habían hecho cautiva y la habían puesto al servicio de la esposa de Naamán, le dijo a su señora: «Si mi señor acudiera al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra». Cuando Naamán fue a ver al rey de Siria, le contó lo que la joven israelita le había dicho a su esposa. Y el rey le dijo: «Pues ve a ver a ese profeta. Yo le enviaré cartas al rey de Israel». Naamán se puso en marcha, llevando consigo 30,000 monedas de plata y 6,000 monedas de oro y 10 mudas de vestidos. También llevó consigo cartas para el rey de Israel, las cuales decían: «Cuando estas cartas lleguen a tus manos, por ellas sabrás que yo estoy enviándote a mi siervo Naamán para que lo sanes de su lepra». En cuanto el rey de Israel leyó las cartas, se rasgó las vestiduras y dijo: «¿Acaso soy Dios, capaz de dar la vida y de quitarla, para que éste me envíe un hombre para que lo sane de su lepra? Como pueden ver, solo está buscando un pretexto para atacarme». Como Eliseo, el varón de Dios, se enteró de que el rey de Israel se había rasgado las vestiduras, mandó a decirle: «¿Por qué te has rasgado las vestiduras? Deja que venga a verme. Así sabrá que en Israel hay profeta». Y Naamán fue a ver a Eliseo, y al llegar a la puerta de su casa se detuvo, con sus caballos y con su carro de guerra. Entonces Eliseo mandó un mensajero a que le dijera: «Ve y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne volverá a ser como antes era, y quedarás limpio de tu lepra». Pero Naamán se enojó y se fue, mientras decía: «¿Cómo? Yo pensaba que ese profeta saldría a verme, y que de pie invocaría el nombre del Señor su Dios, y luego alzaría la mano y tocaría la parte enferma, y me sanaría de la lepra. ¿Acaso los ríos Habaná y Farfar de Damasco no son mejores que todas las aguas de Israel? ¿Y acaso no quedaré también limpio si me lavo en ellos?». Y muy enojado se fue de allí. Pero sus criados se le acercaron y le dijeron: «Ay, Señor, si el profeta te hubiera mandado hacer algo más impresionante, ¿acaso no lo habrías hecho? Pues con más razón si te ha dicho: lávate y quedarás limpio». Naamán fue al Jordán y se zambulló 7 veces, conforme a la palabra del varón de Dios, y al instante quedó limpio. Su piel se volvió tan suave como la de un niño. Naamán expresa fe. Segundo de Reyes 5, del versículo 15 al 19a. Entonces él y toda su compañía volvieron a donde estaba el varón de Dios, y una vez delante de él dijo: «Ahora reconozco que no hay más Dios en toda la tierra que en Israel. Por favor, acepta algún presente de este siervo tuyo». Pero Eliseo dijo: «Juro por Jehová el Señor, en cuya presencia estoy, que no lo voy a aceptar». Naamán insistía en que Eliseo aceptara alguna cosa, pero él no accedió. Entonces Naamán dijo: «Entonces voy a pedirte concedas a este siervo tuyo llevarme de esta tierra la carga de un par de mulas, porque de aquí en adelante este siervo tuyo no ofrecerá holocaustos ni sacrificios a otros dioses, sino solo a Jehová el Señor. Y anticipadamente pido al Señor
perdonar a este siervo suyo si, cuando mi señor el rey entre en el templo de Rimón para adorar allí y se apoye en mi brazo, yo también llego a inclinarme en ese templo? Si llego a hacerlo, que el Señor me perdone. Eliseo le dijo que podía irse tranquilo, y Naamán se fue. El pecado de Giezi, segundo de Reyes 5, 19b al verso 27. Pero apenas habría recorrido una distancia de media legua, cuando Giezi, el criado de Eliseo, varón de Dios, pensó: vaya, mi señor no permitió que este sirio, Naamán, le regalara lo que trajo. Pues juro por Jehová que ahora mismo voy a ir tras él para pedirle que me dé algo. Y Giezi corrió para alcanzar a Naamán. Y cuando Naamán vio que Giezi venía corriendo tras él, se bajó del carro para recibirlo y le preguntó si todo estaba bien. Giezi dijo que sí, y añadió: mi señor me envía a decirte que del monte de Efraín acaban de llegar 2 profetas jóvenes, y te ruega darles para ellos 3,000 monedas de plata y 2 vestidos nuevos. Naamán contestó: no solo 3,000, te ruego que le lleves 6,000. Y Naamán insistió en que Giezi aceptara 2 bolsas, cada una con 3,000 monedas de plata y 2 vestidos nuevos. Luego ordenó a 2 de sus criados echarle todo esto a cuestas y llevarlo delante de Giezi. Pero al llegar a cierto lugar, Giezi les pidió que le entregaran lo que llevaban y lo guardó todo en su casa. Luego ordenó a los hombres que se fueran. Después de eso, se presentó ante su señor. Y Eliseo le dijo: ¿de dónde vienes, Giezi? Y él contestó: yo no he ido a ninguna parte. Entonces Eliseo le dijo: ¿crees que yo no estaba allí, en espíritu, cuando aquel hombre bajó de su carro a recibirte? Pero este no es el momento de recibir plata y vestidos, ni olivares, viñas, ovejas, bueyes, siervos y siervas. Por lo tanto, la lepra de Naamán se te pegará a ti y a tu descendencia para siempre. Y cuando Giezi salió de la presencia de Eliseo, estaba blanco como la nieve. Segundo sitio de Samaria. Segundo de Reyes 6:24 en Samaria. Después de esto, sucedió que el rey Ben-Hadad de Siria reunió a todo su ejército para ponerle sitio a Samaria. La hambruna trae padecimientos. Segunda de Reyes 6, del versículo 25 al 31. A consecuencia de aquel sitio, hubo entonces mucha hambre en Samaria, al grado de que la cabeza de un asno se vendía en 80 piezas de plata, y un puñado de estiércol de paloma costaba 5 piezas de plata. Una mujer, al ver que el rey de Israel pasaba cerca de la muralla, gritó: «Rey y señor mío, sálvanos». Pero el rey le contestó: «Si Jehová no te salva, ¿cómo voy a poderte salvar yo? ¿Acaso hay trigo en los graneros o vino en los lagares?». Sin embargo, el rey añadió: «¿Qué te pasa?». Y ella respondió: «Esta mujer me dijo: trae acá tu hijo, vamos a comérnoslos hoy, y mañana nos comeremos el mío». Entonces cocinamos a mi hijo y nos lo comimos. Al día siguiente yo le dije: trae acá tu hijo, vamos a comérnoslo. Pero ella lo ha escondido. Cuando el rey oyó las palabras de aquella mujer, se rasgó las vestiduras y así pasó por la muralla. Entonces el pueblo pudo ver que por dentro traía puesto un cilicio. Y el rey exclamó: «Que Dios me castigue, y más aún, si no le corto hoy mismo la cabeza a Eliseo, hijo de Safat». Promesa de abundancia. Segundo de Reyes 6, del 32 al 7:2. Eliseo estaba sentado en su casa, en compañía de los ancianos, cuando el rey envió a él un emisario. Pero antes de que el emisario llegara, Eliseo les dijo a los ancianos: ¿ya vieron cómo este asesino ha mandado a un hombre a cortarme la cabeza? Fíjense bien, y cuando llegue su emisario, cierren la puerta y no lo dejen entrar. Tras ese hombre se oyen los pasos de su amo.
Aún estaba Eliseo hablando con los ancianos cuando llegó el emisario del rey y dijo: «Esta calamidad es de parte del Señor. ¿Qué más puedo esperar de él?». Entonces Eliseo dijo: «Oigan la palabra del Señor. Así ha dicho el Señor: mañana a esta hora 10 kilos de flor de harina se venderán a las puertas de Samaria por 1 moneda de plata, y también por 1 moneda de plata se comprarán 20 kilos de cebada». Uno de los principales ayudantes del rey respondió al varón de Dios: «Si en este momento Jehová abriera las ventanas del cielo, ¿sucedería lo que tú dices?». Y Eliseo dijo: «De eso serás testigo ocular, pero no comerás nada de ello». Descubrimiento por parte de los leprosos. Segundo de Reyes 7, del versículo 3 al 8. A la entrada de la ciudad había 4 leprosos, que se decían el uno al otro: «¿Para qué nos quedamos aquí, esperando la muerte? Si intentamos entrar en la ciudad, moriríamos dentro de ella por el hambre que allí dentro hay. Si nos quedamos aquí, de todos modos moriremos. Mejor vayamos al campamento de los sirios. Si nos dejan vivir, viviremos. Si nos dan muerte, pues moriremos». Al caer la noche, se pasaron al campamento de los sirios, pero cuando llegaron a la entrada de su campamento no vieron a nadie. Y es que el Señor había hecho que en el campamento de los sirios se oyera un estruendo de carros de combate y ruido de caballos y el estrépito de un gran ejército, por lo que unos a otros se dijeron: «Al parecer el rey de Israel les ha pagado a los reyes hititas y egipcios para que vengan a atacarnos». Entonces se levantaron al anochecer y huyeron, y para ponerse a salvo abandonaron sus tiendas, sus caballos y sus asnos, dejando el campamento tal como estaba. Cuando los leprosos llegaron a la entrada del campamento, entraron en una tienda y se sentaron a comer y a beber, y se llevaron de allí plata, oro y vestidos, y todo eso lo escondieron. Luego volvieron y entraron en otra tienda, la cual también saquearon, y fueron a esconder lo que de allí sacaron. Descubrimiento informado. Segundo de Reyes capítulo 7, del verso 9 al 11. Pero luego se dijeron el uno al otro: «Lo que estamos haciendo no está bien. Este es un día de buenas noticias, y nosotros nos las estamos callando. Si no las anunciamos antes de que amanezca, vamos a resultar culpables. Es mejor que vayamos al palacio ahora mismo y le demos la noticia al rey». Entonces fueron a la entrada de la ciudad y con grandes gritos les dijeron a los guardias: «Fuimos al campamento de los sirios y no vimos ni oímos allí a nadie. Solo vimos caballos y asnos atados y el campamento intacto». A grandes gritos los porteros anunciaron esto en el palacio del rey. Descubrimiento confirmado. Segundo de Reyes 7, del versículo 12 al 16. Y esa misma noche el rey se levantó y les dijo a sus oficiales: «Yo les voy a decir qué es lo que los sirios piensan hacer con nosotros. Como saben que tenemos hambre, han salido de sus tiendas y se han escondido en el campo, pues piensan: cuando los israelitas salgan de la ciudad, los tomaremos vivos y entraremos en la ciudad». En respuesta, uno de sus oficiales dijo: «Puesto que los caballos que aún quedan van a morir, como ha muerto ya la gran parte de los israelitas, enviemos a algunos de nosotros con 5 de los caballos que aún quedan vivos en la ciudad, a ver qué sucede». Se tomaron entonces 2 carros y caballos, y el rey envió gente al campamento de los sirios con la orden de ir y ver. Los enviados del rey partieron y llegaron hasta el Jordán, y vieron que por todo el camino había vestidos y objetos por el suelo, que en su premura los sirios habían ido arrojando. Luego volvieron y le comunicaron esto al rey. Entonces el pueblo salió y saqueó el campamento de los sirios. Y conforme a la palabra del Señor, 10 kilos de flor de harina y 20 kilos de cebada se vendieron por 1 moneda de plata. Profecías cumplidas. Segundo de Reyes 7, del verso 17 al 20. El rey ordenó a su principal ayudante mantenerse a la entrada de la ciudad, pero el pueblo lo atropelló, y ahí mismo murió.
tal y como lo había predicho el varón de Dios cuando el rey fue a verlo. Todo sucedió tal y como el varón de Dios se lo había anticipado al rey cuando dijo: mañana a esta hora, a la entrada de Samaria, 20 kilos de cebada o 10 kilos de flor de harina se venderán por una moneda de plata. Pero aquel ayudante principal le había respondido al varón de Dios: si el Señor abriera las ventanas del cielo, ¿sucedería esto que dices? Y el varón de Dios le había contestado: tú mismo serás testigo ocular, pero no comerás nada de ello. Y así sucedió, porque el pueblo lo atropelló a la entrada de la ciudad y allí mismo murió.